de horario, lamentablemente no, ya es imposible que pase los sábados a la misma hora que siempre. Y a ver cómo nos va con este nuevo horario, ¿ya? Vamos a volver a recapitular la parte de hidrólisis, la pequeña parte que habíamos visto. Vamos a continuar con los demás casos y vamos a ingresar a soluciones amortiguadoras, ¿ya? Entonces, en toda la ayudantía yo creo que veremos unos 7 u 8 problemas. Entonces, si tienen alguna duda, pueden preguntar y paramos, digamos, ¿no? Para volver a preguntarle, ¿ya? Como habíamos visto la anterior semana, habíamos visto 4 casos de sales en cuanto al cálculo de la hidrólisis, ¿no? Habíamos visto sales que provienen de ácido fuerte y base fuerte. Luego habíamos visto lo siento, sales que provienen de ácido débil y bases débiles. Habíamos visto fuerte con fuerte y débil con débil, ¿no ve? Y habíamos visto también que la forma del cálculo de pH para esos dos tipos de sales es muy sencillo, ¿no ve? Bueno, vamos a recapitular esta parte que viene siendo el cálculo de pH para sales que provienen de un ácido fuerte y una base fuerte. Habíamos dicho que estas sales, ya tenemos ahí 3 ejemplos: cloruro de sodio, cloruro de potasio y nitrato de potasio. Esas sales no interactúan químicamente con el agua, por lo tanto, el pH solamente va a estar en función a la autoionización del agua. Eso habíamos visto, ¿no ve? Por lo tanto, en cualquier problema, por más que le diga calcule el pH de cloruro de sodio 0,1 molar, ustedes directamente colocan pH 7, digamos, pero obviamente van a aclararlo con la autoionización del agua. Eso habíamos visto, ¿no ve? La anterior semana. Eso para las sales que provienen de ácido fuerte y una base fuerte, ¿ya? Entonces aquí igual tenemos un problema de sales que provienen de un ácido fuerte y una base fuerte. Calcular el pH de una solución de cloruro de potasio, 0,1 molar. Entonces directamente ahí en su hojita ustedes tendrían que colocar: el cloruro de potasio no se hidroliza, por lo tanto solo se autoioniza el agua. Y ahí colocan el equilibrio de autoionización del agua, colocan que se calcula el pH con la concentración de iones hidróneo en el equilibrio, que es de 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Ya? Eso lo habíamos visto en la anterior semana. Bueno, siguiendo a eso, también vimos esta parte de acá. No sé por qué mi computadora está media lenta. Ya. Cálculos de pH para sales que provienen de un ácido débil y una base débil, ¿no ve? No habíamos visto. Los ejemplos de cada uno de ellos es el cianuro de amonio, este sería el formiato de amonio, y esta sal inorgánica, perdón, esta sal orgánica que está compuesta por el ácido acético y la metilamina, ¿ya? En estas soluciones, las sales sí se hidrolizan, ¿ya? Se hidrolizan las dos partes, la parte que proviene del ácido débil y la parte que viene de la base débil de esa sal. Y el cálculo de pH se realiza a partir del cálculo de los iones hidrógeno o los iones oxidrilo. Y para este tipo de sales se utilizarían estas dos fórmulas, ¿no ves? Para calcular la concentración desde iones hidrógeno tendríamos que multiplicar la constante de acidez por la Kb doble, que es 10 a la menos 14, dividido entre la K sub B, y sacarle raíz a todo. Con eso ya tendríamos nosotros la concentración de iones hidrógeno en unidades de molaridad. Y le aplicamos el pH y no fue más, ¿ya? Como se dan cuenta, en estas fórmulas no hay ningún término o ninguna variable en la que esté involucrada la concentración. Entonces, directamente en los problemas tendrían que, como por ejemplo acá tenemos un problema de este tipo, calcular el pH de una solución de, este es el cianuro de, no, aquí me equivoqué. Esto viene del ácido, esto podría ser esto. Así, me equivoqué en esta parte, ¿ya? Esto sería el acetato de amonio, ¿ya? El acetato de amonio por parte del acetato, del ácido acético, tiene una constante de acidez de 1,8 por 10 a la menos 5. Y el hidróxido de amonio, que es parte de esa sal, proviene del hidróxido de amonio, pero aquí es 1,8 por 10 a la menos 4, ¿ya? Va por 10 a la menos 5, perdón. Entonces directamente se, se colocaría esto de acá en el denominador, porque aquí sería K sub B.
Ya, a ver, vamos a cambiar eso. Y si se dan cuenta, se van a simplificar porque casualmente, mande. ¿Qué pasó? Ya, ya acepté todo. ¿Eso era? Ah, ya. Bueno, como se dan cuenta aquí, casualmente la constante de acidez del ácido acético es igual a la constante de basicidad del ácido, de la constante de basicidad del hidróxido de amonio. Entonces, se eliminarían ahí, quedaría un pH 7, perdón. Quedaría un pH 7, medio raro, pero así es el destino, ¿ya? Quedaría así. 1 por 10 a la -7. Y aquí el pH sería 7, ¿ya? Ahí me equivoqué. Ya, entonces de esa forma, pero no siempre va a ser 7. Fue 7 en este caso porque las constantes de acidez y basicidad eran las mismas, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver los otros dos tipos de sales que habían. Recuerden que ya hemos visto sales que provienen de ácido fuerte y base fuerte, y este que hemos visto ahorita es la sal que proviene de ácido débil y base débil. Faltaría uno débil y otro fuerte, ¿no ven? Por ejemplo, aquí ya serían estos dos últimos casos. Este es el penúltimo, sería sales que provienen de un ácido fuerte y una base débil, ¿ya? O como se llama generalmente, hidrólisis ácida se llama en este caso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos de sales que provienen de un ácido fuerte y una base fuerte, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, donde estoy subrayando con el ratón, ¿cómo se llama esa sal? Cloruro de amonio. ¿Mm? El cloruro de amonio, ¿verdad? Cloruro. El cloruro de amonio proviene de un ácido y una base. ¿De qué ácido proviene ese cloruro de amonio? Del ácido clorhídrico, ¿no? Del ácido clorhídrico proviene. ¿Y de qué base proviene esa sal? Del hidróxido de amonio. Entonces, el hidróxido de amonio es una base débil y el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, es este tipo de sal. Acá, por ejemplo, este es el nitrato de amonio. El nitrato de amonio proviene del ácido nítrico y del hidróxido de amonio. El ácido nítrico es un ácido fuerte y el hidróxido de amonio es una base débil. ¿No ve? Entonces, de esa forma nosotros podemos identificar, pero ¿cuál es el procedimiento de cálculo cuando estamos tratando tratando un problema con una sal de este tipo? Una sal que proviene de ácido fuerte y base débil. Primeramente, primeramente, lo que tenemos que hacer es identificar y cerciorarse de que sea una sal que proviene de base débil y ácido fuerte. Y luego conocer la constante de basicidad, ¿ya? Eso nos lo van a dar en los datos. El segundo paso es conocer la concentración inicial de esa sal que nos tiene que dar en el problema y luego transformarla a unidades de molaridad si no está en molaridad. Luego, el tercer paso es realizar el equilibrio de la ionización de la parte de esa sal que es de la base débil. Entonces, aquí le vamos a cambiar de la parte débil. ¿Cuál sería la parte débil? La parte débil es la parte, digamos, de la sal. Ya saben que se combina una parte del ácido y otra parte de la base, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el cloruro de amonio, la parte débil va a ser esta de acá, que es el amonio. ¿Por qué? Porque esa parte proviene del hidróxido de amonio. No va a ser el cloruro, porque ya sabemos que el cloruro viene este cloruro viene del ácido clorhídrico, entonces no es esta. Entonces, por eso realizamos el equilibrio de ionización de la parte débil. La parte débil en este caso es el amonio, pero como es hidrólisis, cuando es hidrólisis directamente ustedes tienen que colocarle el agua, ¿ya? Porque va a reaccionar con el agua. Esa parte de la sal va a reaccionar con el agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? El amonio va a quitarle un oxidrilo al agua y se va a reformar la base débil. Se va a formar la base débil de la que estaba elaborada este amonio, ¿ya?
Y como consecuencia de eso va a quedar iones de hidrógeno libre en el equilibrio, ¿ya? Por eso es que se llama hidrólisis ácida, porque por medio de la hidrólisis se desprenden iones de hidrógeno, ¿ya? Es decir, que al final de obtener el valor de X, vamos a calcular directamente el pH, ¿ya? Entonces, luego de haber hecho el equilibrio de ionización, calculamos la constante de hidrólisis, ¿ya? Aquí en las sales, en cálculo de pH en sales, se tiene que tener el dato de la constante de hidrólisis. ¿Cómo se calcula la constante de hidrólisis? Dividiendo la constante de autoionización del agua, que es una constante que vale 10 a la menos 14, dividido entre la constante de basicidad en este caso. Puede ser de acidez el denominador, como puede ser de basicidad, pero ahorita estamos viendo la parte débil que proviene de la base, por lo tanto vamos a tener aquí la constante de basicidad. Paso 5. Reemplazar los datos de la ionización en el tiempo infinito en la ecuación de la ley de acción de masa, ¿ya? Como ven aquí ya está ahí, ya no está en función de constante de acidez ni de basicidad, está en función de la constante de hidrólisis porque esto es una sal, ¿ya? Entonces ya saben, concentración molar, producto de la concentración molar de los productos dividido entre los productos de las concentraciones molares de los reactivos. Entonces, en este caso no tomamos en cuenta al agua, ¿por qué? Por lo mismo que hemos aplicado antes. El agua tiene una concentración muy elevadísima porque estas son soluciones diluidas y no va a disminuir significativamente, ¿ya? Entonces, aquí no se toma en cuenta el agua, tampoco, como anteriores casos, ¿ya? Entonces, de la ley de acción de masa despejamos el valor de X, que en este caso va a ser la concentración de iones de hidrógeno, por eso es hidrólisis ácida. Y por último, calculamos el pH con la fórmula que ya conocemos. Y podemos calcular el grado de hidrólisis una fórmula similar que hemos visto en el cálculo de pH de ácidos y bases débiles, ¿no ven? Bueno, entonces vamos a ver un problema de este tipo. No sé si tienen una consulta hasta aquí. Esto es hidrólisis, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? No, no, ¿ven? Ya. Entonces, porque no están diciendo nada. Bueno, aquí vemos el título, sales que provienen de ácido fuerte y base débil. El enunciado del problema dice lo siguiente: calcular el pH de una solución de cloruro de amonio 0,1 molar, siendo la constante de basicidad 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, el primer paso era cerciorarse o clasificarlo de qué tipo de sal estamos hablando, ¿ya? Como nos está dando la constante de basicidad solamente, significa que esta sal proviene de una base débil. Si no nos está dando la constante de acidez es porque su parte del ácido es fuerte. Entonces, esta es una sal que proviene de una base débil y un ácido fuerte, porque no nos está dando la constante de acidez, ¿ya? Entonces, directamente hacemos el análisis estequiométrico. Tomamos la parte que se va a hidrolizar, que es la parte débil, que es el amonio en este caso, se le añade agua, y se va a reformar la base débil, ¿no? Aquí se está reformando la base débil, como ven. A ver, vamos a acercarnos más. Como ven, se está reformando la base débil y está desprendiéndose iones de hidrógeno, porque ya les había comentado que esto se llama hidrólisis ácida, ¿ya? Luego de haber hecho porque esto ya saben, esto ya es en el equilibrio, ¿no ve? Inicial menos lo que se consumió, lo que se formó y lo que se formó en ese pequeño tiempo. Bueno, esas son las dos X. Luego de eso calculamos la constante de hidrólisis, que es la constante de autoionización del agua dividido entre la constante de basicidad. En este caso, me dio 5,55 por 10 a la menos 10. Entonces, reemplazamos nosotros en nuestra ley de acción de masa los valores de las concentraciones en el equilibrio. X, ahí está, X al cuadrado sería ahí. Y la sal, la concentración de la sal en el equilibrio sería 0, sería 0,01 menos X, ¿no? Porque la concentración inicial era 0,01, ¿ya? Ahora vemos si podemos eliminar esta menos X del denominador. Criterio de eliminación de menos X, ¿no? Como se acuerdan, hemos hecho esto. Dividimos acá, antes era concentración inicial dividida entre la constante de acidez, ¿no ves?
pero ahora como estamos en sales, se divide entre la constante de hidrólisis, perdón, ¿ya? Entonces sería 0,01 dividido entre la constante de hidrólisis que hemos calculado anteriormente. Entonces, si lo dividen a ustedes, esto sale mayor a 1000. Por lo tanto, significa que esta menos X del denominador es insignificante en comparación a 0,01. Es como un pelo en comparación a un gato, digamos, ¿no? Por lo tanto, no hay mucho error si procedemos a eliminarlo. Aquí ya, como ven en esta parte de aquí, ya quitamos esa menos X. Eso hace que el despeje sea más rápido. Entonces, despejamos X, que va a ser igual a raíz cuadrada de concentración inicial por la constante de hidrólisis, y ese valor sería equivalente a la concentración de iones de hidrógeno. Como ven aquí, X en el equilibrio es igual a la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, a mí me salió que es 2.36 por 10 a la menos 6. Como esto es concentración de iones de hidrógeno, puedo calcular directamente el pH, ¿no? Con la cocción de menos logaritmo de concentración de iones de hidrógeno. Y me da un carácter un poco ácido, ya esta sal. Las sales pueden ser neutras, pueden tener tendencias ácidas y también pueden tener tendencias básicas. Entonces, una sal no es neutra, siempre. O sea, nunca generalicen que una sal es neutra. Como ven aquí, tiene un pH de 5.63. ¿Ya? Entonces, puede ser que el cloruro de sodio, que es la sal comercial, le llamamos sal de mesa, como le llaman, sí, esa sí tenga pH neutro, pero quítense de la cabeza que las sales son neutras, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. O consulta para pasar a al último tipo de sal que nos falta. ¿Nada? ¿O se durmieron? No, ¿Se No, no, durmieron o qué? no, todo bien. Ya, entonces, a ver. Vamos a pasar a la siguiente tipo de sal. Sales que provienen de una... Sales que provienen... No se escucha muy bien, Wilmer. Se escucha toda distorsionada tu... Ya, ahora... todo así como robot, como impostor. ¿Se escucha bien? No, ¿No? ¿En serio? Se no. escucha súper distorsionada. Ahora sí. Ahora sí, a ver, espera. No, Ya, a estoy ver. escuchando feo. Sí, sí está haciendo un ruido, zzz, pero es mi ventilador, el ventilador de la computadora. Pero ahora sí me escuchan bien. No, todo Sí, se escucha Sí, un más poco o distorsionado. menos. No, se Ya. escucha ese sonido cuando hablas, no, no todo el tiempo. soy el Ujú. impostor. Ya, a ver, Cuidado. ya, vamos a seguir. Voy a acercarme más a la computadora para que se escuche mejor. Bueno, a ver, veamos el último tipo de sal que ya es volcando. Hace rato hemos visto sales que provienen de un ácido fuerte y una base débil, ¿no? Ahora vamos a ver el tipo de sal que proviene de una base fuerte y ahora un ácido débil, ¿ya? O como se le llama, hidrólisis básica. Se llama hidrólisis básica porque en la hidrólisis, al combinarse la sal con el agua, se liberan iones oxidrilo. Por lo tanto, el pH de este tipo de sales va a ser superior a 7. ¿Ya? O sea, va a tener una tendencia básica. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de sales. Este es el hipoclorito de sodio, este es el cianuro de potasio y este es el acetato de sodio, ¿no ven? Como saben, este hipoclorito de sodio proviene del hidróxido de sodio. Este cianuro proviene del hidróxido de potasio, que también es fuerte, es una base fuerte. Y este acetato de sodio proviene del hidróxido de sodio, que también es fuerte, ¿no ven? Entonces, por una parte los tres provienen de un ácido débil y por otra parte provienen de una base fuerte, ¿ya? Entonces, el método de resolución para determinar el pH es similar al anterior tipo de sal que hemos visto. Primeramente tenemos que identificar y cerciorarnos
que sea una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte. Y conocer la constante de acidez en este caso, ¿ya? El segundo paso es conocer la concentración inicial y tenerlo en unidades de molaridad. El tercer paso es realizar el equilibrio de ionización de la parte débil. Aquí también la vamos a poner. Parte débil. ¿Ya? Entonces, realizamos el equilibrio de ionización de la parte débil. Para este tipo de sal, ¿cuál va a ser la parte débil? La parte que proviene del ácido o base. Chicos, El ácido. Del ácido. del ácido, bien. Entonces, aquí realizamos solamente el equilibrio, le echamos agua a la parte que proviene del ácido, que en este caso es el ácido débil, ¿no? Aquí estamos haciendo un ejemplo para el acetato, ¿ya? El ion acetato, porque sabemos que el ion sodio, por ejemplo, va a estar en solución acuosa, pero va a estar inerte, no va a reaccionar con el agua. Estamos hablando del sodio, del potasio, porque son partes que provienen de la base fuerte, ¿no ves? Entonces, aquí el acetato va a reaccionar con el agua y al agua le va a quitar un ion hidrógeno. Del agua va a salir un ion hidrógeno y se va a pegar al acetato. Y por lo tanto se va a formar el ácido acético, que era la base débil de la cual estaba formada esa sal. Y por defecto va a quedar libre iones oxidrilo, ¿ya? Entonces, en un tiempo inicial ustedes saben que el acetato va a estar así bien con su concentración inicial, no va a haber nada de productos, no va a haber nada de ácido acético, ni tampoco va a haber nada de, iones oxidrilo, ¿ya? En un tiempo pequeño se va a consumir un poco de acetato y se va a formar pequeñas cantidades de ácido acético y de iones oxidrilo. Y ya saben que en un tiempo bastante grande va a quedar las concentraciones, ¿cómo se diría? Van a quedar las concentraciones constantes porque ya llegué al equilibrio, ¿no? Porque se acuerdan que hemos hablado de dos condiciones de equilibrio cuando una reacción reversible llega al equilibrio, ¿no? La primera condición es que las concentraciones de los reactivos y de los productos no cambien a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Si se cumple eso, la reacción está en equilibrio. Y el segundo criterio, por decirlo así, es que la velocidad de formación de los productos es igual a la velocidad de descomposición de los productos, ¿ya? Las dos velocidades, por eso ven una flecha doble, ¿no ves? Porque mientras se está formando el ácido acético, se va deformando ese ácido acético y se va formando acetato, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, el cuarto paso, como en el anterior tipo de sal, se tiene que calcular la constante de hidrólisis. Pero la constante de hidrólisis nosotros la calculamos con la constante de autoionización del agua, que es 10 a la menos 14, y en este caso, para la hidrólisis básica, es dividido entre la constante de acidez, ¿ya? Con eso ya tenemos nosotros la constante de hidrólisis. Luego, reemplazamos los datos de las concentraciones en el equilibrio en la ecuación de la ley de acción de masa. Como ven aquí, igual está, como estamos trabajando con sales, se trabaja con constante de hidrólisis. Ya no es con constante ni de acidez ni de basicidad, directo es hidrólisis, ¿ya? Ya saben, productos dividido entre los reactivos, ¿no ven? Eso se cumple. Pero aquí hay un error. Aquí no lo cambié, era oxidrilo, ¿no ven? Si se pueden dar cuenta. Ya, entonces vamos a modificar esto. Así sería lo correcto. Bueno, y por último, ya tendríamos que despejar el valor de X, que equivale a las concentraciones de iones oxidrilo en el equilibrio. Y por último, con ese valor de X, podemos reemplazar y hallar el valor de pOH primero, porque es el oxidrilo, y luego el pH. O con un camino más fácil, directamente con esta combinación de fórmulas, pH va a ser igual a 14 más logaritmo de base 10 de los iones oxidrilo, ¿no? Eso. Y también podemos calcular el grado de hidrólisis con la misma fórmula de siempre. Concentración de X dividido entre la concentración inicial por 100. ¿Ya? Entonces, ese sería el procedimiento. Ahora vamos a ver cómo se puede calcular el pH de este anterior tipo de sales que hemos visto, que
Son sales que provienen de un ácido débil y una base fuerte. Entonces, el enunciado de este problema dice lo siguiente. Calcular el pH de una solución de cianuro de sodio, 0,01 molar, siendo K sub B igual a 4 por 10 a la menos 10. Bueno, entonces, el primer paso ya habíamos dicho, ver qué tipo de sal es, ¿no ves? Pero con simple vista podemos ver que es una sal que proviene de una base débil. ¿Por qué? Porque nos está dando la constante de basicidad y no nos está dando la constante de acidez. Por lo tanto, la parte ácida de esa sal proviene de un ácido fuerte. Entonces, en conclusión, podríamos decir que esta es una sal que proviene de un ácido fuerte y una base débil, ¿no ve? No, perdón, un ácido débil y una base fuerte. Esto es la constante de acidez, perdón. Ustedes no me están atendiendo, ¿no? Porque aquí decía K sub B. Y es K sub A del ácido cianhídrico. Ah, ya. No se Porque escucha vean, ¿qué bien. dice acá? Caso de ¿En serio no se escucha bien? Sí, no se escucha bien. Suena Sí, no se feíto el escucha. micrófono. Creo que es lo que dijiste tú, la hora. Ya no sé si es por la señal del Wi-Fi, pero ya a ver, abrí una puerta porque capaz era por eso. Se Pero escucha ahora ya que se está escucha bien. roncando, parece. No están roncando, es el ventilador de mi computadora. Testigo. Ya, pero a ver, atiendan. Por eso es importante leer esta parte. Aquí dice, aquí en este tipo de sal decía conocer la constante de acidez. Y aquí en el enunciado tenía una constante de basicidad, pero fue por un error de typeo. Ya, esta es la constante de acidez del ácido cianhídrico. No va a haber constante de basicidad del hidróxido de sodio. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Porque es una base fuerte. Exacto, porque es una base fuerte. Entonces, directamente la parte que se hidroliza de esta sal, ¿cuál es? ¿El sodio o el cianuro? El cianuro. Exacto, el cianuro, ¿ya? Espero que se escuche mejor. Bueno, como ya sabemos que esta es una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte, le agregamos agua a la parte que se va a hidrolizar, que es la parte débil, ¿no? Que es el cianuro, ¿ya? Entonces, al cianuro le vamos a agregar agua y se va a reformar el ácido cianhídrico y por defecto se va a formar los iones oxidrilos, ¿ya? Entonces, en el tiempo del equilibrio va a ser la concentración del cianuro va a ser 0,01 menos X y se van a formar valores de X en el ácido cianhídrico y en el oxidrilo, como habíamos visto anteriormente. Luego tenemos que calcular la constante de hidrólisis. Con la constante de autoionización del agua y la constante de acidez. ¿Ven? Aquí ya estaba bien, solo que fue un error de typeo. 4 por 10 a la menos 10. Pero si se dan cuenta me va a dar un valor ya un poquito grande. La constante de hidrólisis ya da un valor más o menos grandecito. Bueno. Reemplazamos la ley de acción de masa y se formaría esta ecuación de acá. Pero tenemos que ver el criterio de eliminación de menos X para ver si esta menos X de acá es suficientemente pequeño en comparación a 0,01. Como ven, en esta parte de aquí, la división de la concentración inicial dividiendo la constante de hidrólisis sale menor a 1000. Por lo tanto, no se puede eliminar la menos X, ¿no ves? Entonces, en este caso tenemos que despejar la concentración X usando la ecuación cuadrática, porque no podemos deshacernos de esta menos X por ese tema, por el que el criterio no se cumple. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que manipular esta ecuación y dejarlo en la forma de ax al cuadrado más bx más c igual a 0 para que pueda utilizar la ecuación cuadrática. Entonces, todo el denominador, como ven, lo estoy mandando a multiplicar al miembro izquierdo, ¿ya? Y va a quedar x al cuadrado solita en el miembro derecho. Entonces, multiplico 2 por 10 a la menos 5 por 0,01 y luego multiplico 2 por 10 a la menos 5 por menos x. Entonces, de esa forma quedarían
así esta ecuación. Y por último voy a pasar todo el miembro izquierdo al miembro derecho para que quede igualado a 0. ¿Ya? Entonces ya saben que como está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo. Y este con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Entonces quedaría x al cuadrado más 2 por 10 a la menos 5 por x menos 2 por 10 a la menos 7 igual a 0. ¿Ya? Entonces ustedes conocen la ecuación cuadrática que es esta de acá. Menos b, la ecuación cuadrática dice más menos. ¿Por qué? Porque ya saben que una ecuación cuadrática tiene dos raíces, ¿no? ¿Ve? Una negativa y otra positiva. Pero aquí estamos eliminando la posibilidad negativa porque no existen concentraciones negativas, ¿ya? Entonces, el resultado que nos salga negativo por la parte negativa no se toma en cuenta, porque eso es un error. No existen concentraciones negativas, ¿ya? Entonces, solo vamos a colocar aquí el signo más. Entonces, pero hay algo importante que tienen que ustedes notar, que aquí, como están viendo, la parte roja está indicando que también se toma en cuenta el signo para saber cuál es el coeficiente C. Por lo tanto, aquí yo voy a poner, cuando reemplacen mi ecuación cuadrática, en lugar de B, le voy a poner más 2 por 10 a la menos 5. Y cuando me pidan C, le voy a colocar con todo y signo menos 2 por 10 a la menos 7, ¿ya? Ese menos es muy importante, porque si yo no pongo este signo menos, que es lo correcto, me va a salir un resultado imaginario, ¿ya? Entonces, eso cuidadito en sus exámenes. Bueno, reemplazamos aquí, sería menos b, aquí está el coeficiente b, más raíz cuadrada de b al cuadrado por menos 4 por a por c. Aquí en c le estoy copiando todo y signo, dividido entre 2 de a, ¿ya? Entonces, ese valor de x, según el análisis estequiométrico, es igual a la concentración de iones oxidrilo, ¿no? Eso me dice. Entonces, metiendo a la calculadora me sale este resultado, ¿ya? Y como esto es una concentración de iones oxidrilo, calculo el pOH primero y luego el pH. Como ven, al reemplazar y al calcular el pH me sale un valor de 10.65. Es decir, que esta sal tiene una tendencia básica. Entonces, esto también reafirma que las sales, no todas las sales son neutras, ¿ya? Hay algunas que tienen tendencia básica como esta de acá. Bueno, con esto ya hemos visto los cuatro tipos de sales que existen, ¿ya? Y hemos visto cómo se calcula el pH en cada uno de ellos. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿O ya no se escucha bien? Wilmer, yo tengo una consulta. Ya. En el caso de que nos den una solución con cromato de anión, dicho de anión, sí, ¿cómo podemos hacer cómo se dice, la separación para meter el agua? O sea, para hacer la hidrólisis. Tendría que ver cromato de qué. De potasio, más o menos, a ver. Entonces, tendríamos que ir a ver la tabla periódica, pues. A ver, ahorita voy a ver el tema de, a ver, vamos a ver, tenemos que consultar, no es la tabla periódica, perdón, la tabla de constantes, creo que no, vamos por eso directamente se ve en la bibliografía, ¿ya? Entonces, a ver, voy a buscar el ¿dónde está? Diapositiva, estoy buscando la tabla, ¿ya? Pizarra analítica. Ya. Espérame un rato. A ver, aquí el ácido crómico no sale. No está en la tabla que yo tengo. A ver, crómico, no. No hay. ¿Estás ahí? ¿Están ahí? Tendrían que investigar si es que directamente la constante de acidez del ácido crómico.
y ya empezar a disociar por etapas, porque el ácido crómico es un ácido diprótido, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, acá está el ácido, ¿cómo se llama? Sulfuroso, por ejemplo. Entonces, de un sulfito de sodio, por ejemplo, de un sulfito de sodio tendríamos que disociar por etapas. Del sulfato más agua se formaría del sulfito más agua se formaría el sulfito ácido, y del sulfito ácido más agua se formaría el ácido sulfuroso. Sería por etapa, pero sería importante buscar la constante de acidez del ácido crómico, ¿ya? Y ya si por último es muy grande, entonces tendríamos que aplicar o podríamos deducir que es una sal que proviene de un ácido fuerte y una base fuerte, si es que es muy grande, ¿ya? Eso. Sería buscarlo, investigar la constante de acidez. Porque si es de potasio, pues va a ser una base fuerte. ¿Ya? ¿Están ahí? Sí. Ya. Pero eso sí sería por etapa. Tenías que agregarle una molécula de agua al sulfito o al cromato, que en este caso sería el cromato. ¿Ya? Y luego en otra etapa tendrías que agregarle una molécula de agua. Y en este caso también podrías aplicar ese criterio de eliminación de etapas, ¿no ves? Que sería inverso. Antes era K sub A1 dividido entre K sub A2, ¿no ves? Si eso sale mayor a 1000, se elimina la segunda etapa. En este caso sería dividir la constante de hidrólisis 1 entre la constante de hidrólisis 2. Si ese valor sale mayor a 1000, se puede eliminar la segunda etapa de la hidrólisis. Chicos, queda menos de un minuto. Lo voy a cortar y vuelvan a unirse ya. Lo voy a cortar ahorita. Cuando se está trabajando con una hidrólisis de 2 etapas, ¿no? A ver si puedo hacer un problema de eso. Pero mientras se van uniendo, a ver, voy buscando si es que se puede encontrar la constante de acidez de ese ácido crómico, ¿ya? Ya, bueno, creo que ya todos están volviendo. Ya, yo creo que ya están todos. Pucha, no faltan. Ya, bueno. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Ya, bueno. Sí. A ver, estoy buscando. A ver. Bueno, como ya vimos la parte de hidrólisis, ya sabemos que son 4 tipos de sales. Y para cada tipo de sal hay un método distinto de resolución, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que se llama las soluciones tampones, que yo creo que han visto con el ingeniero, ¿no? ¿Han visto las soluciones amortiguadoras? Sí. Ya, bueno, vamos a continuar con la parte de soluciones amortiguadoras, ¿ya? A ver, sí, no sé. Bueno, las soluciones amortiguadoras son soluciones acuosas que están formadas por un par ácido-base conjugado. Ácido-base conjugado. Ambos de concentraciones apreciables, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser esas combinaciones de ácido-base? Puede ser que tenga un ácido débil y su sal, o puede ser que exista en esa solución acuosa una base débil y su sal. Aquí estoy colocando ejemplos. Por ejemplo, para el primer caso, que sería un ácido débil y su sal, sería el ácido
cianhídrico y el cianuro de sodio, ¿no ves? Estas dos sustancias tienen que estar en una misma solución para que tenga efecto, para que tenga su objetivo la solución amortiguadora, ¿ya? O también puede ser una base débil como el hidróxido de amonio y su sal, el cloruro de sodio, el cloruro de amonio, perdón, ¿ya? ¿Para qué se utilizan estas sustancias? El par ácido-base conjugado resiste a los cambios de pH cuando se adicionan a ello pequeñas cantidades de ácido fuerte y base fuerte. Entonces es como una especie de escudo para el cambio del pH, ¿ya? Ustedes saben que cuando yo añado ácido o base, si son fuertes, significa que se van a disociar totalmente. Eso significa que si yo lo añado, por ejemplo, al agua, puede ocasionar que el agua, por ejemplo, que pase de un pH 7 a un pH 3 si añado pequeñas cantidades, o a un pH 1 si es que me excedo, digamos. Entonces, ese es el objetivo. Para eso se utilizan estas soluciones amortiguadoras, para que sea un escudo, o sea, directamente si yo añado una pequeña cantidad de ácido fuerte o base fuerte, obviamente que va a cambiar, no lo va a dejar intacto el pH, pero va a cambiar muy poco, ¿ya? Por eso es amortiguar su objetivo. ¿En qué se utilizarían este tipo de soluciones? Bueno, se utilizan como patrones de referencia para la calibración de pHímetros, por ejemplo, porque estas soluciones, como les digo, son muy estables en cuanto al pH. Otro objetivo sería la aplicación en alimentos, por ejemplo. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, alguna bebida gaseosa, por ejemplo, ustedes saben que desde que lo fabrican hasta que ustedes se lo toman en su vasito, puede pasar mucho tiempo o muchas cosas, ¿no ves? Por ejemplo, cuando las sodas, por ejemplo, las fabrican, las distribuyen, y donde las distribuyen a veces están a unas temperaturas elevadas, están expuestas al sol, entonces hay bastante influencia, digamos, en cuanto a la composición de todo eso. Entonces, también en la Coca-Cola, aunque no lo crean, se utilizan estas soluciones amortiguadoras. ¿Ya? Eso hace que por cualquier acción, ya sea de calor, luz, o lo que sea, por el equilibrio también del dióxido de carbono, porque es una solución carbonatada, no haya tantos cambios de pH. También nosotros en nuestra sangre tenemos un complejo conjunto de proteínas que cumplen esta función de soluciones buffer. Entonces, tiene una alta importancia este tema, ¿ya? No sé si no se escucha mi voz o estoy con puros durmientes. Está bien nomás. Ya. Bueno, entonces continuemos. Ya saben la aplicación, generalmente en los alimentos, también nosotros en la salud, y así. Bueno, ahora vamos a hablar de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch se utiliza para los cálculos de pH, ¿ya? Sin necesidad de hacer nuestro análisis estequiométrico y nuestra ley de acción de masa. Más adelante vamos a deducir cómo obtenemos nosotros nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Que son dos, uno para un sistema básico y otro para un sistema ácido. Bueno, lo que tenemos que hacer es partir, por ejemplo, en este caso, para esta deducción, ¿perdón? ¿Alguien quería hablar? Ya. Ácido crómico. Ya. ¿Cuánto es? Eso. Ya, ¿cuánto es la constante de acidez 1? ¿Es alta? Ya. ¿Es pKa o constante de acidez 1? Porque a veces los valores de las constantes de acidez, como son muy chicas, a veces se expresan en valores de pKa 1 y pKa 2. ¿Eso es constante de acidez o pKa 1? ¿Es pKa? ¿O no dice?
es ¿cuánto es? ¿1? Ya, y en la segunda. Ya, 3.2 por 10 a la menos 7. Ya. Entonces, tendríamos que hallar la constante de hidrólisis de la primera etapa, pero primeramente tendríamos que ver si la segunda etapa es bastante grande en comparación a la primera. Por ejemplo, aquí sale que la segunda etapa se puede eliminar, ¿no? No, pero en este caso, como es hidrólisis, sería 3.2 por 10 a la menos 7 dividido entre 1.6, que es la segunda. Entonces, sale muy pequeño, entonces tengo que tomar en cuenta las dos etapas. Tengo que partir de la etapa donde la constante de acidez es 3.2 por 10 a la menos 7. Para eso tengo que calcular la constante de hidrólisis, que sería 10 a la menos 14, dividido entre la constante de acidez 2, 3.2 por 10 a la menos 7. Entonces, la constante de hidrólisis sale 3.125 por 10 a la menos 8. Ya, entonces, partirías con esa constante de hidrólisis haciendo la primera etapa de ionización, de hidrólisis en este caso. Ya luego despejar el valor en este caso sería oxidrilo, y lo tenés ahí. Repetir lo mismo con la segunda etapa, que sería 10 a la menos 14, para la segunda constante, 10 a la menos 14 dividido entre 1. ¿Cuánto? 1.6, ¿no? Ya tenés la otra constante de hidrólisis. Sería 6.25 por 10 a la menos 15. Entonces tendrías que aplicar lo mismo que hemos visto en el primer problema de ácidos poliprótidos. ¿Te acordás? En este caso no se pueden eliminar etapas de hidrólisis. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, entonces con esos datos el que me preguntó podría trabajar. Y ya si lo tiene y tiene dudas, me muestra sus apuntes, digamos. Pero se partiría con la constante de hidrólisis 1, que sería igual a K sub W dividido entre K sub A2. ¿Ya? Hace ratito hemos visto que no se puede eliminar la segunda etapa de hidrólisis, entonces sería etapa por etapa, como hemos visto la anterior semana, o anterior semana. ¿Ya? Eso. Bueno, como ya estamos hablando aquí a ver, o si tiene alguna duda el compañero. ¿Alguna duda? Hola. Ya, si tenés dudas, igual me preguntás aquí por el chat. Y ya, a ver, veo si te puedo ayudar. Bueno, cuando estamos hablando de la deducción de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, por ejemplo, estamos tomando aquí la disociación de un ácido débil, que es lo primero que hemos visto en esta materia. Disociación de un ácido débil, ¿no ve? El ácido se disocia en su anión y en iones hidróneos, ¿ya? Para eso aplicamos la ley de acción de masa, que sería igual a constante de acidez, va a ser igual a concentración de cianuro por la concentración de iones hidróneos dividido entre el ácido cianhídrico, ¿ya? De aquí despejamos la concentración de iones hidrógeno, o en este caso sería iones hidróneos, ¿ya? Y a eso le aplicamos logaritmo a ambos miembros, logaritmo negativo, ¿ya? Sería menos logaritmo de iones hidróneos, y al otro lado sería menos logaritmo de concentración de ácido cianhídrico por constante de acidez dividido entre cianuro. Entonces aquí ya aplicamos las propiedades de los logaritmos. Ya saben que si están multiplicando adentro del logaritmo, se puede separar como suma, ¿ya? Pero en este caso, como esto tiene signo negativo, se separaría solo menos, menos. Pero le estoy dando la vuelta al denominador, si se dan cuenta. Esto era ácido cianhídrico dividido entre cianuro. Y aquí está cianuro dividido entre ácido cianhídrico. Estoy volcando el numerador por el denominador. Ustedes saben que en los logaritmos, si se invierte eso,
el logaritmo cambia de signo, ¿no ve? Entonces, de esta forma queda la ecuación de Henderson, que ya saben obviamente que el miembro izquierdo menos logaritmo de iones hidróneo es igual al pH. Entonces, aquí ya el resumen lo puse. Para sistemas de una solución tampón que contiene un ácido débil y su sal, como ya estamos viendo esta reacción, la ecuación de Henderson es igual a pH es igual a menos el logaritmo de constante de acidez más el logaritmo de la sal entre el ácido débil. Y para sistemas de soluciones amortiguadoras que contengan la base débil y su sal, como podemos ver acá, este sistema sería que la base débil, que sería el hidróxido de amonio, que contenga su sal, que es el amonio, el ion amonio sería su sal. La ecuación de Henderson sería pOH va a ser igual a menos logaritmo de constante de basicidad, más el logaritmo de la concentración de la sal, que en este caso sería el amonio, dividido entre la concentración de la base débil, que sería el hidróxido de amonio. Entonces, en resumen, estas son las ecuaciones que a nosotros nos interesan, por decirlo así. ¿Ya? Esas son las ecuaciones que ustedes tienen que tener en su formulario para soluciones amortiguadoras. ¿Ya? Vamos a usar estas dos siempre, las que están marcadas ahí. Yo creo que salen marcadas, pero están marcadas y salen ahí. Y esas dos vamos a utilizar para resolver todo tipo de soluciones amortiguadoras. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora unos 3 problemas de soluciones amortiguadoras. ¿Ya? Bueno, primero vemos lo siguiente. Otra cosa más, esto de soluciones amortiguadoras tienen algunos otros nombres. Les llaman soluciones tampones, que es lo mismo. También les llaman soluciones buffer, que es lo mismo, ¿ya? Creo que tiene 3 sinónimos. Creo que hay un cuarto nombre más, pero a ver si me acuerdo mientras les explico. Soluciones buffer, amortiguadora, tampón. Bueno, leamos el enunciado de este problema. Una solución tampón de 100 mililitros de ácido acético, SHAC, significa ácido acético, ¿ya? Es como que una abreviatura del ácido acético, porque ya saben que el ácido acético es CH3COOH, pero para minimizarlo, podríamos ponerle HAC, ¿ya? Para formar la solución tampón, se mezclan 100 mililitros de ácido acético 0,1 molar y 50 mililitros de acetato de sodio 0,1 molar. Lo que nos pide, dice, calcular el pH inicial de la solución tampón, ¿ya? O sea, al mezclarse el ácido y su sal, tenemos que calcular el pH. Y luego dice calcular el pH cuando se añaden 50 mililitros de hidróxido de sodio 0,12 molar, siendo la constante de acidez del ácido acético 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente nos pide calcular el pH de la solución tampón inicial, pero yo no puedo colocar directamente en esta ecuación, a ver, Atiena, me dan la concentración de la sal y del ácido, ¿no ve? Pero me dice que 100 es de un ácido y 50 de la base. Entonces, el error que todo el mundo comente en este tipo de solución, de problema, por decirlo así, en la resolución de problemas, el error más común que ustedes siempre hacen en los exámenes, en donde sea, es, como aquí el problema me dice que el ácido acético es 0,1 molar y la sal es 0,1 molar, entonces voy a reemplazar directamente en la ecuación de Henderson a ojo cerrado, 0,1 aquí arriba y 0,1 aquí abajo. Eso es el error que ustedes cometen, pero no se están dando cuenta que están mezclándose 100 mililitros de esto y 50 de esto. Por lo tanto, viéndolo para el ácido acético solito, le están añadiendo 50 mililitros de un solvente. Entonces, está aumentando el volumen, pero no la concentración del ácido acético. Eso significa que se está diluyendo. Por lo tanto, su concentración va a bajar al mezclarse los 100 con los 50. Lo mismo con el acetato de sodio. Me están diciendo que son 50, 0,1 molar, pero se van a mezclar con otros 100. Pero estos 100 no son de acetato de sodio, es de ácido acético. Es decir, que es como un solvente, digamos. Entonces, yo a los 50 le estoy añadiendo 100 mililitros de ácido acético
Entonces se está diluyendo. Por lo tanto, esta concentración 0,1 molar de acetato de sodio va a bajar, ya, porque estoy aumentando el volumen. Entonces, como dice acá, cálculo de pH inicial con las concentraciones, ¿ok? Perdón, con las concentraciones finales después de la dilución, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular las concentraciones finales después de mezclarse. Después de mezclarse el ácido acético y el acetato de sodio y el ácido acético, tengo que calcular la concentración al mezclarse, ¿ya? Lo que quiero despejar aquí es concentración 2 en ambos casos. Por lo tanto, al despejarlo va a ser igual a concentración 1 por volumen 1 dividido entre el volumen 2. El volumen 2 va a ser la sumatoria del volumen 100 más 50. Entonces aquí multiplico 0,1 molar por los 100 mililitros del ácido acético dividido entre los 150 que va a ser el total. Entonces, como podemos ver, la concentración del ácido acético ha bajado de 0,1 a 0,067 por la dilución. Y en el caso del acetato hacemos lo mismo. Concentración inicial por volumen inicial dividido entre el volumen final, que es la sumatoria de los dos. 0,1 por 50 dividido entre 150 mililitros. Y como se dan cuenta, ha bajado la concentración del del acetato de sodio, ha bajado de 0,1, ha bajado hasta 0,033 molar. Una vez recalculado las concentraciones por el efecto de la dilución, recién yo puedo calcular el pH directamente con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Como ya saben, esto ya igual lo van a tener en memoria. pH va a ser igual a menos logaritmo de K sub A más el logaritmo de la concentración de la sal dividido entre la concentración del ácido débil, ¿ya? Entonces, esta solución buffer o solución amortiguadora me sale que tiene un pH de 4.44. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. O lo expliqué con las patas. Está claro. Está bien. Ya, pero entonces ya saben, si les dan un volumen y concentración de esto y les dice que se mezcla con un volumen y concentración de otra sustancia, entonces tienen que recalcular las concentraciones, ¿ya? Eso. En resumen era eso. Y directamente aplicar la ecuación de Henderson. Bueno, lo siguiente, ya calculamos el pH inicial de la solución tampón. Eso ya lo hicimos hasta aquí. Luego, lo que tenemos que hacer es calcular el pH cuando se terminan de añadir los 50 mililitros del hidróxido de sodio, 0,12 molar. Entonces, para eso hacemos un cálculo de milimoles para el análisis estequiométrico, ¿ya? Los milimoles es como los moles, pero como que dividido entre 1000. Es como que hablamos de litros y mililitros, ¿no ve? En un litro hay 1000 mililitros. Es lo mismo cuando hablamos con milimoles, o de milimoles, perdón. En un mol hay 1000 milimoles, ¿ya? ¿Por qué trabajamos con milimoles? Es para sumar y restar más fácilmente y ver más fácilmente quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. Ya para eso trabajamos con milimoles, porque esos valores son fáciles de interpretar. Entonces, ¿cómo se calculan los milimoles? Los milimoles se calculan multiplicando la concentración molar por el volumen, pero en unidades de mililitros. Tengo que multiplicar volumen en mililitros por concentración molar y ya tengo las unidades de milimoles, ¿ya? Porque lo que hacíamos antes era multiplicar concentración molar por el volumen en litro. Cuando hacíamos esa multiplicación de molaridad por litro, nos salían moles, ¿no ve? Pero ahora es milimoles, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, aquí en la primera línea, me decía que teníamos 100 mililitros de ácido acético, 0,1 molar. Multiplicando el volumen por su concentración, hallamos los milimoles del ácido acético. Hacemos lo mismo para el acetato de sodio. 50 mililitros de acetato de sodio por 0,1 molar del acetato de sodio me da 5 milimoles de acetato de sodio. Pero aquí en la columna de especie no copia el sodio, porque ya les dije que el sodio no reacciona, es como un inerte. Entonces,
es solo para gastar tinta y para chisparla a ustedes. Por eso es que solamente estoy colocando la parte de la sal que puede hidrolizarse, digamos, ¿ya? Y por último dice que se añaden 50 mililitros de hidróxido de sodio, 0,12 molar. Entonces, 0,12 molar por su volumen en mililitros, 50 me da 6, que esto ya sería sus milimoles. Pero ¿por qué creen ustedes que yo estoy colocando para el hidróxido de sodio en especie oxidrilo nada más? ¿Por qué creen ustedes en este cuadrito? ¿Nadie? ¿Nadie me puede explicar? ¿Por qué no estoy tomando en cuenta el sodio? Bueno, parece que todos se durmieron. No Porque estoy también es tomando en inerte. cuenta el sodio. Uno, porque es inerte, pero lo más adecuado sería decir que como el hidróxido de sodio es una base fuerte, el 100% de ese hidróxido de sodio se va a disociar ¿en qué? En oxidrilo. Y lo que se disocia de sodio es inerte, como decía el compañero. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de especies fuertes directamente es u oxidrilo o también iones hidrógeno. Si aquí se añadiera ácido clorhídrico, en esta parte yo le pondría hidrógeno más, digamos, el ion hidrógeno, ¿no ve? Entonces, por eso es, ¿ya? Ahora, en el análisis estequiométrico, tengo que analizar algunas cosas. Primero, ya sabemos que la solución tampón está formada por ácido acético y acetato, ¿no ve? Pero, ¿qué es lo que yo estoy añadiendo? ¿A quién estoy añadiendo? El Digamos, oxidrilo. al oxidrilo o al hidróxido de sodio, ¿no ve? Entonces, ahí yo tengo que detenerme y decir con quién va a reaccionar de los dos componentes de la solución tampón, con el ácido acético o con el acetato de sodio. ¿Con quién reaccionará esa adición pequeña de hidróxido de sodio? ¿Con el ácido acético o con el acetato? Bueno, obviamente que aquí ya está puesto y es correcto. El hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido acético y va a formar más acetato, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si en este caso, en un caso hipotético de esta misma solución tampón, se añadiera ácido clorhídrico? ¿El ácido clorhídrico con quién reaccionaría? ¿Con el ácido acético o con el acetato? Con el acetato. Exacto, con el acetato. Entonces, la reacción química aquí en el análisis estequiométrico sería ácido clorhídrico más acetato. Van a reaccionar los dos y van a formar, aquí ya no estaría el acetato de sodio, sino estaría el ácido acético, ¿ya? Entonces, eso es la pregunta que siempre tengo que plantearme. ¿Con quién de los dos va a reaccionar la especie fuerte que estoy añadiendo, ¿ya? En este caso fue, va a reaccionar con el ácido acético, ¿ya? Entonces, como ven, en esta tablita de acá estoy marcando un inicio, un agregado y un final. Inicialmente, según el cuadrito, tenemos 10 milimoles de ácido acético y también tenemos 5 milimoles de acetato en un inicio. No hemos agregado nada de hidróxido todavía. Luego, a ver, voy a borrar esto para que luego lo entiendan, ¿ya? Luego estoy añadiendo, me dice 6 milimoles de hidróxido de sodio, ¿no ven? Estoy añadiendo eso. Pero, como ven, aquí estos dos son los reaccionantes, los 10 milimoles de ácido acético y los 6 milimoles de hidróxido de sodio. Esos son los reaccionantes. Entonces, como ya tenemos los milimoles y esto es una estequiometría 1 a 1, ¿qué significa estequiometría 1 a 1? Que un mol de ácido reacciona con un mol de base y va a formar un mol de sal y un mol de agua. Ya, eso significa. Entonces, como aquí estos 10 es diferente que 6, 10 es más que 6, puedo ver que este es el reactivo límite. ¿Qué significa reactivo límite? Que es el que se va a consumir totalmente en la reacción, ¿ya? Por lo tanto, el ácido acético va a ser el reactivo excedente. El reactivo excedente es el que una parte de él va a terminar sin reaccionar y va a quedar hasta el final de la reacción. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo hago aquí el análisis?
Como sé que ¿quién va a mandar en la reacción aquí? El reactivo límite. ¿Quién es el reactivo límite? El hidróxido de sodio. Por lo tanto, el reactivo límite se termina de consumir, es decir, al final queda 0 moles. Pero ¿cuánto va a reaccionar de ácido acético de los 10? ¿Cuánto creen? 6. Como aquí está el reactivo límite, 6 milimoles de hidróxido de sodio van a reaccionar con 6 milimoles de ácido acético. Como inicialmente habían 10, le voy a quitar 6 que van a reaccionar, van a quedar 4, ¿no? Es una resta sencilla. 10 que hay en total, menos los 6 que van a reaccionar, queda 4. Entonces, 10 menos 6, 4. 4 quedan al final sin reaccionar de ácido acético, ¿ya? Pero ustedes saben que inicialmente había 5 milimoles de acetato de sodio. ¿Cuánto de acetato se van a formar aparte de los 5 que habían? ¿Cuánto? 6. 6. 6 milimoles, exacto. Como se van a formar 6 milimoles, se suman, ¿no ven? Se tienen que sumar 5 más 6 milimoles, ¿cuánto es? 11, ¿no ven? Entonces quedaría de esta forma, ¿ya? Quedarían al final 4 de ácido acético y 11 de acetato de sodio. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender. Tienen que identificar quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Duda? No. Espero que sí, ¿ya? Pero ustedes saben directo, resumen de lo que hemos visto, tienen que identificar de los reaccionantes quién es el reactivo límite. El reactivo límite es el que manda en todo. ¿Por qué? Porque es el que se consume totalmente y no va a quedar al final. Y es a lo que le tienen que restar al reactivo en exceso, ¿ya? Como este es el reactivo en exceso que tiene 10, se le resta el valor del reactivo límite y el resultado, la diferencia de los dos va a ser lo que va a quedar al final del reactivo excedente. También lo mismo en los productos. Si es que aquí hubiese habido 0 milimoles de acetato, perdón, directamente se produce lo que era el reactivo límite, 6. Aquí sería 6, ¿no ve? Pero como inicialmente había 5, se le tiene que sumar los 6 que se van a formar por la reacción, 5 inicial, más los 6 que se formaron por la reacción, 11. ¿Ya? Eso. Ahora, para calcular el pH de esta solución tampón, lo más importante es ver quiénes quedan al final, qué especies químicas quedan al final, ¿ya? Porque si solamente queda oxidrilo, por ejemplo acá, y queda 0 de ácido y 0 de acetato, ya se calcula de una forma el pH. Pero, ¿quiénes quedan al final de la reacción? Díganme ustedes, y yo les voy a decir cómo se calcula. El pH. ¿Quiénes quedan al final de la reacción? ¿Qué especies químicas quedan al final de la reacción? El ácido y la sal. ¿El exceso? Ácido débil y sal. Exacto. ¿Quiénes sobreviven? Esos dos, ¿no ve? Bien. Ahora, ahora les hago una pregunta. Nos quedan ácido débil y su sal. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Ácido débil y su sal. ¿Se acuerdan? Creo que lo hemos visto al inicio. ¿Cómo se llama? Tiene 3 nombres, les decía. ¿No ve? Tiene 3 sinónimos. ¿Cómo se llamaba? ¿Tampón? Solución tampón, exacto. Como están quedando los dos, el ácido débil y la sal que proviene de ese ácido, estamos hablando de que al final sí está sobreviviendo la solución tampón. Por lo tanto, se tiene que calcular el pH con la ecuación de Henderson. La ecuación de Henderson es para calcular el pH en soluciones tampones. Entonces, como aquí al final, esto lo que hay en el cuadrito, este 4 y este 11 son milimoles, se calculan las concentraciones de los mismos. Aquí, como ven, para el ácido acético, partimos de los 4 milimoles que quedaron dividido entre el volumen total. ¿Cuál sería el volumen total?
los 100 mililitros del ácido débil más los 50 del acetato más los 50 del hidróxido de sodio que se añadió. En total, el sistema tiene un volumen de 200 mililitros. Entonces, lo divido entre los 200 mililitros. Como ven, milimoles entre mililitros queda como molaridad, ¿ya? Esos mili de arriba con los mili de abajo se eliminan y quedaría mol por litro, ¿no ve? Entonces, de esa forma queda el cálculo de las concentraciones finales. Directamente sería dividir milimoles dividido entre el volumen total entre mililitros. Para el acetato aquí teníamos que al final quedaron 11 milimoles de acetato dividido entre el volumen total del sistema, que eran 200 mililitros, queda una concentración 0,055 molar. ¿Ya? Como ya tenemos las concentraciones de la sal y del ácido débil, lo reemplazamos en la ecuación de Henderson, que aquí arriba iba sal y aquí abajo iba, perdón, que aquí arriba iba, aquí me equivoqué, chicos, creo. ¿No ve? ¿Lo pueden ver? Arriba era sal, 0,055 y abajo era 0,02. ¿Ya? Eso. Entonces, este pH está mal. Lo vamos a calcular. ¿Alguien tiene su calculadora por ahí? ¿Nadie tiene calculadora? Chicos. A ver, ¿cuánto sale ese cálculo? Ya, bueno, creo que le gané. Dio 5,18. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, vean, la solución tampón así por así, o sea, así por estar solita ella, tenía un pH de 4,44. Yo le añadí 50 mililitros de hidróxido de sodio, 0,12 molar, y obviamente eso tendría que tener que subir, ¿no? Tendría que hacerse más básico. Pero alcanzó un pH de 5,18. Entonces sí lo amortiguó de alguna manera bien, digamos, ¿no? Entonces, no se subió a 10, no se subió a 14, lo amortiguó bien. Subió de 4,44 a 5,18. Entonces, eso sería, digamos. No sé si alguno tiene alguna duda hasta aquí o consulta para que pasemos a otro problema. Ya pueden preguntar cualquier cosa. Aquí yo tengo una duda, es que en la parte de la elección de los compuestos, ¿no? Ya. Si es que se va a elegir, hace rato dio un ejemplo del ácido clorhídrico, creo que era acetato de sodio, para la elección, y esa parte me chipé. ¿En la elección? Sí, ¿En, y creo que eligió acetato de sodio, ¿En qué parte? donde dice el análisis estequiométrico. Ya. No, ¿En qué parte? ¿Atrás? ahí donde estaban las reacciones, ¿Esta de acá? sí, y dio un Ya. ejemplo del ácido clorhídrico y Ajá. también del acetato de sodio, creo, y dijo, ¿cuál se van a elegir entre ellos dos? Dijo. Ah, ya. Bueno, a ver, aquí tenemos estos dos, ¿no ve? Por ejemplo, ustedes saben que una solución tampón va a estar compuesta ay, no sé qué estoy diciendo. Está compuesta en este caso estamos hablando, por ejemplo, de estas dos sustancias, ¿no ve? Como pueden ver aquí, estos dos que estoy seleccionando aquí, esta solución tampón está formada por este ácido débil, que es el ácido acético, y su sal. Los dos están en un vasito, por decirlo así, en un vaso precipitado, ¿no ve? En solución acuosa. Pero cuando se añade hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, o en resumen, base o ácido fuerte, entre los dos, digamos, se preguntan quién va a reaccionar con quién. Si yo estoy añadiendo si yo estoy añadiendo una base fuerte a esta solución tampón, a esta solución tampón, se tiene que hacer la pregunta, ¿con quién va a reaccionar este oxidrilo? En este caso, ya habíamos aclarado que va a reaccionar con el ácido, porque esto es una base. Base reacciona con el ácido y forma la sal y el agua, ¿no ve? Pero, ¿qué hubiese pasado
Si fuese el caso contrario, ¿qué pasa si, ahora vamos a modificarlo acá, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado? Ay, me fui a otro problema. Esperen. ¿Qué hubiese pasado si yo estoy añadiendo ácido clorhídrico? Vean. ¿Con quién va a reaccionar el ácido clorhídrico? ¿Con cuál de estos dos? ¿Con el acetato o con el ácido acético? Ahí estábamos hablando de eso, ¿no ve? Como saben, el ácido acético es un ácido débil y el acetato es una base conjugada. ¿Ya? Con eso ya les digo todo. ¿Con quién va a reaccionar el ácido clorhídrico? ¿Con el ácido débil o con su base conjugada? A ver, díganme. ¿Cómo? ¿Con quién va a reaccionar el ácido? ¿Con el ácido acético, que es el ácido débil, o con el acetato de sodio, que es la base conjugada? Porque ya les había dicho que estos dos compuestos están en un vasito, ¿no ve? El ácido acético y el acetato. Ambos están en un vasito. Si estoy añadiendo ácido, porque aquí quiero completar mi reacción química, aquí está el ácido clorhídrico que estoy añadiendo. ¿Con quién va a reaccionar el ácido clorhídrico que estoy añadiendo a mi vasito? ¿Con cuál de estos dos? Que este es el par conjugado que conforma la solución amortiguadora. ¿Con el ácido débil o con la base conjugada, que es el acetato? El acetato. Con el acetato. Entonces, aquí viene el acetato y reacciona. Uno reacciona y el otro se produce, ¿no ve? En esta reacción con el hidróxido reacciona el ácido acético y se forma acetato. Entonces, uno está reaccionando y el otro está formándose. En este caso, en la segunda reacción, cuando yo añado ácido clorhídrico, ¿con quién va a reaccionar de la solución tampón? Con el acetato y está formando al otro. Entonces, es como que dar vuelta nomás a la reacción. No sé si me están dando invertir. Se invierte nomás. Hay que escoger bien con quién reacciona, con el acetato o con el ácido. Si es que reacciona con el ácido, entonces por defecto va a formar el acetato. O si es que reacciona con el acetato, va a formarse el ácido. ¿Me entienden? Así es. No sé si pude explicarles bien. Espero que sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a dejarlo como estaba esto de acá. Ay, no, ya ni me voy a tener que borrar todo. Ya, bueno, vamos a pasar a otro problema. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Escucha. Ya, bien. Vamos a entrar a otro problema que esté más sencillo. Bueno, voy a leer el enunciado. Dice, para realizar un análisis especial, no sabemos cuál, pero tampoco nos importa. Para realizar un análisis especial se necesita 500 mililitros de una solución amortiguadora con un pH de 9.5. Para preparar la solución que nosotros necesitamos, se cuenta con 200 mililitros de una solución 0,4 molar de amoníaco. ¿Cuántos gramos de su sal, que sería cloruro de amonio, se requiere, sabiendo que la constante de basicidad es de 1.8 por 10 a la menos 5? ¿Ya? Entonces, aquí la solución tampón de la que estamos nosotros hablando es la base débil, que en este caso sería el hidróxido de amonio, y su sal, que sería el cloruro de amonio, ¿ya? Entonces, ese es el par conjugado. Está la base débil, que es el hidróxido de amonio, y su ácido conjugado, como se llama, que es el cloruro de amonio, ¿ya? El amonio es la parte que se llama, el ion amonio en esta parte se llama ácido conjugado, ¿ya? Bueno, para empezar, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos gramos necesitamos del cloruro de amonio?
Para saber cuántos gramos necesitamos de cloruro de amonio, tenemos que conocer cuál es la concentración que necesitamos del amonio, ¿ya? Para eso vamos a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Nos da un pH al que tenemos que llegar, pero nuestra fórmula, como sabemos aquí, vean. Aquí en el formulario que les hice decía, para sistemas ácido, débil y su sal, teníamos que usar esta ecuación de Henderson. Pero como estamos hablando en ese problema de una base y su sal, tendríamos que utilizar esta ecuación de pOH, ¿no ve? Pero como a mí me dan pH, primero calculo el pOH, me da 4.5. Lo puedo reemplazar aquí en esta parte de la ecuación. La constante de basicidad también me dan, ¿no ve? Y por último me dan la concentración del hidróxido de amonio, que sería la base débil, ¿no ve? Que tendría que colocar en el denominador. Y despejaría la concentración de la sal, que en este caso la sal es el amonio. Pero no puedo hacer eso directamente. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, me están dando aquí, miren, 200 mililitros de solución de hidróxido de amonio, 0,4 molar, pero lo que yo requiero son 500. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, estos 200 se va a tomar y se va a diluir tal vez con agua, no sé con qué sustancia, pero es un solvente, hasta 500 mililitros. Es decir, va a aumentar el volumen, pero los moles van a quedar constantes. ¿Eso qué significa? Que va a haber una dilución. Ya está aumentando solamente el volumen. Entonces tengo que calcular la concentración final del hidróxido de amonio. Ya saben, calculo la concentración 2. Para eso mando a dividir el volumen 2. Entonces aquí sería 0,4, que es la concentración inicial, por los 200 mililitros, que es el volumen inicial, dividido entre el volumen final, que me dice, se va a llegar a 500, ¿no ve? Entonces, volumen 2 va a ser 500 mililitros. Entonces, aquí ya lo calculo. 0.4 por 200, que son los iniciales, dividido entre el volumen final, que es 500. Me da 0.16. Entonces, va a bajar por el incremento hasta 500 mililitros, va a bajar la concentración de hidróxido de amonio de 0,4 a 0,16 molar. ¿Ya? Entonces, recién esta concentración de base débil la puedo reemplazar en la ecuación de Henderson. ¿Ya? Entonces, como ya calculé, ya hice el recálculo de la concentración, simplemente tocaría despejar de esta ecuación el amonio, ¿ya? Despejando, porque ya tengo todos los datos, el pH lo tengo, el pOH, perdón, tengo la constante de basicidad y tengo la concentración de base débil que va a tener mi solución tampón. Con eso despejo la concentración de la sal que necesito que haya en esa solución. Me da 0,091 molar. Pero me pide concentración, no me pide concentración. Me pide cuántos gramos de cloruro de amonio se requiere. Entonces voy a transformar esta concentración molar a gramos de cloruro de amonio. ¿Cómo lo hago? Directamente colocando. Como esto es 0,091 molar, tengo que colocar 0,091 mol sobre litros, ¿no ve? Pero para ahorrarme el espacio de la conversión, le estoy colocando, en lugar de 1 litro en el denominador, estoy colocando 1000 mililitros, que es lo mismo, ¿no ve? Solo para que se simplifique. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar la concentración molar, que es esto de acá, por el volumen total de la solución, que sería 500 mililitros. Mililitros con mililitros se van y solo me quedan unidades de mol. Y aquí decimos que un mol de iones amonio, que es la sal, hay un mol de cloruro de amonio, que es la sal sólida de la que voy a preparar la solución. Y digo que por último que en un mol de cloruro de amonio hay 53.5 gramos de cloruro de amonio, que en este caso esto es su peso molecular, ¿no ve? 53.5 gramos de cloruro de amonio dividido entre un mol de cloruro de amonio. ¿Ya? Entonces, se van moles con moles y me queda gramos de cloruro de amonio. En realidad, en resumen, necesitaría 2.43 gramos de esa sal, ¿ya? Esa sal la disuelvo con un poco de agua,
le echo los 200 mililitros de solución de amonio y le echo agua hasta llegar a 500 y ya está mi solución a 9.5 de pH. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. O lo expliqué muy rápido. Bueno, espero que esté todo claro. Chicos. Sí, se entiende todo. Ya, bueno, ojalá. Pero igual, de todas formas, esto se los voy a pasar ya. Bueno, sigamos con el último problema que vamos a ver ahora, porque en realidad esto de las soluciones tampones es más largo. ¿Por qué? Porque hay un punto antes del equilibrio, en el punto de equilibrio y después del punto de equilibrio. Entonces, como que hay tres, para cada problema de soluciones tampones, hay tres formas diferentes de calcular el pH, ¿ya? Habíamos visto una donde al final de la reacción queda todavía solución tampón, ¿no ve? Pero en este caso, en este problema, vamos a ver cuando todo lo que añado de base se consume con uno de los dos componentes de mi solución tampón. Y ahí se ve que queda solamente un compuesto al final de la reacción, ¿ya? Entonces, este es el caso. Vamos a partir, vamos a leer el enunciado, ¿ya? Bueno, seguimos en este tema de soluciones amortiguadoras. Dice lo siguiente: 100 mililitros de una solución amortiguadora de ácido cloroso 0,08 molar. Y este sería clorito de sodio 0,09 molar. ¿Ya? Entonces, cuando me están diciendo eso, significa que en esos 100 mililitros de solución amortiguadora ya está 0,08 molar del ácido cloroso, y ahí en esos 100 mismos existe 0,09 molar de clorito de sodio, ¿ya? Porque aquí no me están dando dos volúmenes, directo me está diciendo que en los 100 existe tanto de ácido cloroso y tanto de clorito de sodio, ¿ya? Entonces, ya en este problema no se tiene que hacer la corrección de las concentraciones. Se hace la corrección de las concentraciones cuando se mezclan dos volúmenes. Pero aquí ya está mezclado, ¿ya? Entonces esas son las concentraciones finales. Ahora, vean, dice calcular el pH, calcular el pH final, digamos, cuando se agregan 200 mililitros de ácido nítrico 0,045 molar, sabiendo que la constante de acidez del ácido cloroso es 1.1 por 10 a la menos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Primero tengo que calcular los milimoles. Como no tengo que hacer ninguna corrección de las concentraciones, directo voy y calculo los milimoles para el análisis estequiométrico. Como ya hayamos visto, el cálculo de los milimoles es multiplicar volumen por concentración molar, ¿no? Volumen en mililitros por concentración molar, y ya tenemos los milimoles, ¿ya? Como ven, esos 100 mililitros son compartidos por el ácido cloroso y el clorito, ¿no ve? No estoy colocando al sodio, como le decía, porque no es un inerte. Y como el ácido nítrico es un ácido fuerte, significa que los 0,045 se va a disociar en 0,045 de iones hidrógeno, ¿ya? Entonces, para no anotar al nitrato. Entonces, los acomodo en la tabla. 100 por 0,08 molar del ácido cloroso me dan 8 milimoles. 100 por 0,09 del clorito de sodio me dan 9 milimoles. Ahora, lo que se está añadiendo serían 200 mililitros por 0,045 molar del ácido nítrico, me da 9 milimoles, ¿no ven? Entonces, luego me hago la pregunta, aquí, al hacer el análisis estequiométrico, primero anoto quién se está añadiendo, el ácido fuerte. Luego, la pregunta sería, ¿con quién va a reaccionar el ácido fuerte? ¿Con el ácido cloroso o con el clorito?
En este caso va a reaccionar con el clorito, como habíamos visto con el caso del acetato, ¿no? Va a reaccionar el ácido nítrico con el clorito y va a reformar al otro componente de la solución tampón, que es el ácido cloroso. ¿Ya? Y los acomodo. Inicialmente había 9 milimoles de clorito y 8 milimoles de ácido cloroso. Se está añadiendo 9 mililitros, perdón, se está añadiendo aquí 9 milimoles de ácido fuerte. Entonces, ¿quién aquí es el reactivo límite? ¿El clorito o el ácido fuerte? ¿Quién de los dos es el reactivo límite? Díganme ustedes. ¿Quién es el reactivo límite? ¿El ácido fuerte o el clorito? Ninguno es, no hay ni reactivo límite, ni tampoco hay reactivo en exceso en este problema. ¿Por qué? Porque como la estequiometría sigue siendo 1 a 1, es decir que reacciona un mol de clorito con un mol de ácido fuerte y forman un mol de ácido débil, 9 de clorito con 9 de ácido fuerte reacciona para formar 9 de ácido débil, entonces no va a sobrar ni va a faltar nada, ¿ya? Porque 9 con 9 es como 1 con 1. 9 con 9 es igual a 1 a 1. Entonces, se van a consumir mutuamente los dos sin que quede nada al final. Por lo tanto, lo único que va a quedar es el ácido cloroso, ¿no ve? Entonces directamente sería, lo que había inicialmente eran 8 milimoles de ácido cloroso que están aquí, más los 9 que se van a producir, sería 9 más 8, ¿cuánto es? 17 milimoles. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿cómo yo voy a calcular entonces el pH si solo me queda ácido cloroso? ¿Cómo calculo el pH? Como hemos visto inicialmente en el cálculo de pH de ácidos débiles, directamente con la disociación del ácido débil. ¿Me entienden? El ácido débil se va a disociar, como habíamos visto el cálculo de pH de ácidos débiles, como en la primera ayudantía. Pero para eso tengo que calcular la concentración de este ácido débil, que va a ser igual a 17 milimoles dividido entre el volumen total, que en este caso son 300 mililitros. ¿Ya? Eso me sale 0,057 molar. Esa es la concentración final del ácido cloroso. Como el ácido cloroso es un ácido débil, entonces voy a realizar el análisis estequiométrico de disociación del ácido cloroso. Ya saben, se va a disociar en clorito y en iones hidrógeno. ¿Ya? En un tiempo de equilibrio va a ser 0,057, que es la concentración que hayamos hallado, menos una pequeña porción, y se van a formar una pequeña fracción de clorito y una pequeña fracción de iones hidrógeno. ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Ya, bueno, espero que me estén entendiendo. Como aquí ya quedó solamente el ácido débil, entonces tienen que calcular el pH como si solo existiera ese ácido débil. Y ya habíamos visto en la primera ayudantía cómo se calcula el pH para ácidos débiles, ¿no? Con su constante de acidez. Entonces, reemplazamos en la ley de acción de masa las concentraciones que están en el equilibrio y quedaría de esta forma, ¿no? X al cuadrado dividido entre 0,057 menos X. Y eso es igual a la constante de acidez. Pero tenemos que ver si se puede eliminar esta menos X del denominador. Como se puede observar, esto es menor a 1000. Por lo tanto, no se puede despreciar esa menos X. Por lo tanto, tengo que convertir esta ecuación de acá en una ecuación cuadrática. Lo que reemplacé de la ley de acción de masa, que esto sería, a ver, vamos a ver. Esto sería 1.1 por 10 a la menos 12, ¿no ve? O menos, a la menos 2, perdón.
esto sería reemplazando en la ley de acción de masa, ¿no? Es lo que estoy señalando ahí, lo que estoy resaltando. Como no se puede eliminar menos x, hago el mismo despeje como vimos en el anterior problema, mando a multiplicar al otro lado el denominador y despejo todo para que se igual a 0. Entonces, despejando acá, que creo que esto igual está un poquito, sería así. A ver, aquí no entra aquí todo. Ya, bueno. A ver, quedaría de esta forma. Despejando con la ecuación cuadrática es igual a menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2 de a. Entonces, metiendo eso a la calculadora, me sale el valor de x resuelto, que me da 0.02 molar. Pero recordemos que en el equilibrio el valor de x es la concentración que se forma de iones de hidrógeno. Entonces, este valor de x es la concentración de hidrógeno directamente. Calculamos el pH con esa concentración de x y me da un valor de 1.69, ¿ya? Entonces, esta solución amortiguadora no lo amortiguó tan bien, ¿ya? O puede ser que sí. Tendríamos que ver si lo amortiguó bien conociendo el pH inicial de la solución amortiguadora, que directamente sería reemplazando estas dos concentraciones en la ecuación de Henderson. Capaz y esa concentración es igual a 3 o tal vez 2, y ya lo amortiguó un poco, digamos, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Chicos, como les decía, todo depende de al final de la reacción, ¿ya? Para ver cómo se va a proceder al cálculo. Aquí en la parte final tenemos que ver quiénes quedan y ya de eso depende cómo es el procedimiento para el cálculo de pH al final de la reacción, ¿ya? Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta porque esto es lo último que vamos a ver por hoy. Esto lo voy a subir directamente al grupo por el tema del espacio del Drive. Ya estoy cansado. Tuve que crear otra cuenta de Gmail para tener otros 15 gigabytes y ya subir todo lo que no había subido, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Chicos, ¿están durmiendo? No. No, Ya. Bueno, entonces, todavía. ya, entonces